Tutorial del informe resumido sobre el Plan de Gestión de Nutrientes y Riego. INMP. Este tutorial en video es para los productores inscritos en el Programa de Tierras de Regadío de la Junta de Agua de la Costa Central, que deben presentar un informe resumido sobre el Plan de Gestión de Riego y Nutrientes, o INMP. En este video aprenderá a acceder al informe resumido sobre el INMP y a presentar informes en el mismo. Instrucciones y recursos para el informe resumido sobre el INMP. Los productores deben utilizar las instrucciones para la presentación de informes resumidos sobre el INMP como ayuda para el mantenimiento de registros y la presentación de informes del INMP. Para encontrar estas instrucciones y otros recursos útiles sobre los informes resumidos sobre el INMP, incluida la información sobre los informes opcionales sobre exenciones y otros métodos de eliminación, visite el sitio web del Programa de Tierras de Regadío, ILP. Recursos para el mantenimiento de registros. Para obtener instrucciones detalladas sobre el mantenimiento de registros de TNA e INMP, consulte los tutoriales sobre mantenimiento de registros de TNA y del INMP y las transcripciones descargables disponibles en la descripción del video a continuación. Presentar un informe resumido sobre el INMP como miembro del programa de terceros, Preservation, Inc. Los productores que son miembros del programa de terceros aprobado, Central Coast Water Quality Preservation, Incorporated, también conocido como Preservation Incorporated, deben presentar los informes resumidos sobre el INMP directamente a Preservation Incorporated. Por favor, visite su sitio web o comuníquese con ellos directamente para obtener más información sobre su proceso de presentación de INMP. Sitio web de Preservation Incorporated. https://ccwqp.org/ Teléfono 831-761-8644. Correo electrónico support@ccwqp.org. Presentar un informe resumido sobre el INMP si no es miembro de un programa de terceros. Los productores que no son miembros del programa de terceros aprobado, Preservation Incorporated, deben presentar sus informes resumidos sobre el INMP directamente al Programa de Tierras de Regadío de la Junta de Agua de la Costa Central a través de GeoTracker. El resto de este tutorial se centra en cómo presentar un informe resumido sobre el INMP para los productores que no son miembros de Preservation Incorporated. Acceder al informe resumido sobre el INMP en GeoTracker. Para acceder al informe resumido sobre el INMP, visite el sitio web de GeoTracker. Enlace https://geotracker.waterboards.ca.gov/esi/login. Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña. Una vez iniciada la sesión, verá una lista de nombres de ranchos en su panel de GeoTracker. Desplácese a la derecha del nombre del rancho y seleccione Submit INMP Report, enviar informe sobre el INMP, para el rancho sobre el que está informando. Resumen del informe resumido sobre el INMP. El informe resumido sobre el INMP contiene 6 secciones principales. Información general del rancho. Nitrógeno aplicado con el agua de riego. Nitrógeno aplicado con compost y otros materiales. Nitrógeno aplicado con fertilizantes convencionales u orgánicos. Gestión del riego. Y nitrógeno total eliminado del campo. El informe sobre el INMP mostrará el año y el periodo de referencia en la esquina superior derecha del formulario. Utilice el menú desplegable del año de referencia para seleccionar el año de referencia correcto, para el que presenta el informe sobre el INMP. El período de referencia es, por defecto, el año en el que se presenta el informe resumido sobre el INMP. Por ejemplo,
Cuando presente un informe sobre el INMP antes de la fecha límite del 1 de marzo de 2024, utilizará datos del año calendario 2023, por lo que el año de referencia es 2023 y el periodo de referencia es del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023. Información general del rancho. Nombre de la plantación. Número de AW. Nombre del rancho e ID global. El nombre de la operación. Número de AW. El nombre del rancho y el ID global. Número AGL. Se puede completar automáticamente a partir de la notificación de intención electrónica o INOI del rancho. Asegúrese de que esta información esté actualizada en la INOI de su rancho antes de completar el informe resumido sobre el INMP. Si es necesario cambiar los nombres de la plantación o del rancho, póngase en contacto con el personal del programa de tierras de regadío antes de enviar el formulario del informe sobre el INMP. Informe sobre hectáreas de rancho y acres en barbecho. En esta sección, introduzca la superficie total para la que presenta un informe sobre el INMP. La superficie física declarada incluye todos los acres cultivados, más los acres en barbecho que no estuvieron en producción durante los 12 meses. Informe los acres en barbecho como parte de la casilla Physical Ranch Acres Reporting, informe de acres de rancho físico, y por separado en la casilla Fallow Acres, acres en barbecho, correspondiente. También debe incluirse la superficie en la que se hayan cultivado plantas de cobertura, aunque no se les haya aplicado nitrógeno. La casilla de acres físicos de rancho se completa automáticamente con la información de los acres de regadío declarados en la INOI, pero puede sobreescribirse. El valor Sum of Total Crop Acres, suma de acres de cultivo totales, se calcula automáticamente utilizando la suma de acres de cultivo totales informados en una sección posterior. Nitrógeno aplicado con fertilizantes convencionales y orgánicos. Una vez completada esta sección, compruebe si la casilla Sum of Total Crop Acres, suma de acres de cultivo totales, se ha vuelto gris. En caso afirmativo, se contabilizan todos los acres declarados. Si la casilla permanece resaltada en rosa, consulte las instrucciones del informe resumido sobre el INMP para solucionar este error. Menú desplegable invernadero, vivero o cultivo hidropónico. Si su plantación es un invernadero, un vivero o una plantación hidropónica, seleccione la opción que mejor describa cómo se gestiona, recicla y descarga el agua de riego en el menú desplegable. Números de parcela del asesor, APN. El Assessor Parcel Number, números de parcela del asesor, APN, se genera automáticamente a partir de la página de información del rancho INOI. Seleccione todos los APN que correspondan a la superficie física notificada en el informe resumido sobre el INMP. Nitrógeno aplicado con el agua de riego. Fuentes de agua. La sección Fuentes de agua tiene dos opciones de menú desplegable que le permiten seleccionar todas las fuentes de agua de riego que suministraron agua a su rancho durante el periodo de referencia, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Utilice el primer menú desplegable si el agua de riego procede de un pozo, de la ciudad o de una fuente de agua superficial, como estanques, aguas pluviales captadas y entregadas al rancho, o agua desviada de una masa de agua superficial. Seleccionar todo lo que corresponda. Utilice el segundo menú desplegable si el agua de riego procede de una fuente reciclada o recuperada. Si el rancho utilizó agua de más de un tipo de proyecto de agua reciclada o regenerada, seleccione todas las opciones que correspondan. Si el proyecto de agua reciclada o regenerada que se usa para regar el rancho no está en la lista, seleccione la última opción de este menú desplegable que dice Otra fuente de agua de riego de un proyecto reciclada, recuperada, que actualmente no se encuentra en la lista. Ingrese el nombre del proyecto de otra fuente de agua en la casilla correspondiente. Agua de pozo, de la ciudad, de una fuente de agua superficial. Si ha informado que la fuente de agua de riego procede de un pozo, de la ciudad y o de una fuente de agua superficial,
indique la concentración promedio de nitratos en miligramos por litro y el volumen medido de agua de riego aplicada. Concentración ponderada promedio de nitrógeno. Indique la concentración ponderada promedio exacta de nitrógeno en miligramos por litro de las fuentes de agua de riego utilizadas en el rancho durante el periodo de referencia. Se puede obtener una medición precisa a partir de un análisis de laboratorio o utilizando un aparato de medición portátil que proporcione un valor numérico discreto. Seleccione la forma de nitrato indicada por su laboratorio o aparato de medición. En los casos en que se utilice más de una fuente de agua para regar, el promedio ponderado debe calcularse utilizando información sobre el volumen medido y la concentración de cada fuente de agua. Para calcular la concentración ponderada promedio de nitratos en el agua de riego, utilice la herramienta enlazada en el informe resumido sobre el INMP y debajo. Herramienta para calcular la concentración ponderada promedio de nitrógeno en el agua. https://geotracker.waterboards.ca.gov/agland/weighted-abg-conc.xlsx. Volumen total medido de agua aplicada. Introduzca el total de galones medidos de agua aplicada de todas las fuentes, incluidos pozos, agua suministrada por la ciudad y o agua procedente de aguas superficiales. Debe incluir el agua aplicada a toda la superficie declarada durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Para convertir de acres pies o acres pulgadas a galones, utilice la herramienta Excel enlazada en el informe resumido sobre el INMP y a continuación. https://geotracker.waterboards.ca.gov/inoi/convert-to-gallons.xlsx. Para obtener más información sobre cómo medir el volumen de agua y la concentración de nitrógeno, consulte las instrucciones para el informe resumido sobre el INMP y el tutorial de mantenimiento de registros de TNA. Agua reciclada, recuperada. Si el rancho utilizó agua de una fuente reciclada, recuperada, informe el total de nitrógeno aplicado y el volumen medido de agua reciclada recuperada en esta sección. Concentración de nitrógeno total. Introduzca la concentración total de nitrógeno del agua reciclada en miligramos por litro. Los productores deben ponerse en contacto con su agencia o instalación de entrega para obtener la concentración total de nitrógeno y el volumen de agua reciclada o recuperada aplicada durante el periodo de referencia de cada fuente. Si la concentración total de nitrógeno no está disponible, debe tomar muestras del agua reciclada recuperada utilizada para regar los cultivos e informar de la concentración total de nitrógeno. Volumen total medido. Ingrese el total medido de galones de agua reciclada o recuperada utilizada en el rancho durante el periodo de referencia. La concentración total de nitrógeno y el volumen informados en esta sección se utilizan para calcular automáticamente la siguiente sección: nitrógeno aplicado con el agua de riego. Las instrucciones para el informe resumido del INMP contienen información de contacto de agencias e instalaciones y recursos adicionales para reportar esta información. Nitrógeno aplicado con el agua de riego. Este campo calcula automáticamente las libras de nitrógeno aplicadas con agua de riego por acre de rancho utilizando los datos introducidos en la fuente de agua, el volumen de agua y la concentración de nitrógeno del agua en secciones anteriores. Comprobación del volumen. Este campo calcula automáticamente el promedio estimado de acres-pies de agua aplicados a cada acre de cultivo, utilizando el volumen total de agua utilizada en el rancho y en los acres de cultivo. Nitrógeno aplicado con compost y otros materiales. Indique el nitrógeno aplicado con compost, enmiendas u otros materiales a todos los cultivos realizados durante el periodo de referencia. No incluya fertilizantes convencionales en esta sección. Material aplicado. Seleccione en el menú desplegable el tipo de material que se usó en el rancho durante el periodo de referencia si se usó para mejorar las propiedades físicas y o químicas del suelo.
y normalmente se usa cuando no hay cultivos en el suelo. Si el material no aparece en la lista, seleccione otro y describa el material usado. Si se usa el mismo tipo de material, como compost o enmiendas con el mismo nombre, más de una vez, informe de ellos individualmente en su propia fila y proporcione las libras totales de nitrógeno aplicadas, las superficies en acres y la relación CN según corresponda para cada material individualmente en su propia fila. Nitrógeno aplicado en compost y otros materiales, total de libras. Luego, informe de las libras totales de nitrógeno aplicadas a partir de compost, enmiendas como cáscaras de almendra o glicerina y todos los demás materiales que contengan nitrógeno. Es posible que tenga que convertir libras o toneladas de materiales brutos a libras de nitrógeno. Debe conocer el contenido de nitrógeno de estos materiales para informar de las libras de nitrógeno aplicadas. La información sobre el contenido de nitrógeno debe obtenerse del fabricante o mediante un análisis de laboratorio. Acres físicos de rancho en los que se aplicó compost y otros materiales. Luego, informe el número total de acres físicos del rancho donde se realizaron aplicaciones de nitrógeno proveniente de compost, enmiendas y otros materiales. Por ejemplo, si aplicó 100 libras de nitrógeno en su compost a los 4 acres de su rancho, registre 4 acres. Puede informar de la relación CN, pero este es un campo opcional. Nitrógeno aplicado con fertilizantes convencionales y u orgánicos. Si solo se aplicó compost y otros materiales y se informa de ello en la sección nitrógeno aplicado con compost y otros materiales, y no aplicó fertilizantes convencionales u orgánicos, introduzca ceros en las columnas nitrógeno aplicado en fertilizantes e ignore el mensaje de advertencia emergente. A continuación, describiremos los informes sobre los fertilizantes convencionales y o ecológicos aplicados. Nitrógeno aplicado con fertilizantes convencionales. Cultivos específicos cultivados durante el periodo de referencia. Brinde información sobre cada cultivo específico cultivado en el rancho durante el periodo de referencia. Seleccione el cultivo específico en el menú desplegable. Si el cultivo no aparece en la lista, seleccione otro y escriba el nombre del cultivo. El cultivo específico es un campo obligatorio. Debe declararse al menos un cultivo, a menos que todos los acres hayan estado en barbecho durante todo el periodo de referencia. El informe de cultivo debe comenzar en la fila de cultivo 1. Acres totales de cultivo. Indique los acres de cultivo totales en cada fila para el cultivo específico notificado. Si un cultivo específico se cultiva y se cosecha más de una vez durante el periodo de referencia, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y el cultivo específico se está declarando en una sola línea, entonces el total de acres de cultivo para ese cultivo debe ser igual a la suma de acres plantados cada vez para cada rotación. Consulte el video de mantenimiento de registros de TNA o las instrucciones del informe resumido sobre el INMP para obtener información detallada sobre la determinación de los acres de cultivo. Nitrógeno presente en el suelo, libras acre de cultivo. Informar el nitrógeno presente en el suelo en libras por acre de cultivo, libras acre de cultivo, para al menos un cultivo al menos una vez al año. Esta información debe informarse como el total de libras de nitrógeno del suelo presente por acre donde se cultivó. Consulte las instrucciones del informe resumido sobre el INMP y los tutoriales en video sobre el mantenimiento de registros de TNA para obtener información sobre cómo analizar el contenido de nitrógeno en el suelo. Nitrógeno aplicado en fertilizantes convencionales, libras acre de cultivo. Informe el total de nitrógeno aplicado en fertilizantes convencionales a cada cultivo específico durante el periodo de referencia en libras por cultivo acre, libras acre de cultivo. Si un cultivo recibe tanto fertilizantes convencionales como orgánicos, reporte las aplicaciones convencionales en esta sección y las aplicaciones orgánicas en la siguiente sección, nitrógeno aplicado con fertilizantes orgánicos. No informar del fertilizante y las enmiendas en esta sección. Estos deben ser informados en la sección anterior, nitrógeno aplicado con compost y otros materiales.
Para los cultivos a corto plazo, como la rúcula o la col rizada, esta información debe ser informada como el total de libras de nitrógeno aplicadas a un acre de cultivo para un cultivo específico cultivado en el rancho durante el periodo de presentación de referencia que finalmente fue cosechado, o la fecha de destrucción, en caso de rotaciones múltiples del mismo cultivo específico. El productor tiene la opción de combinar todo el nitrógeno aplicado durante todas las rotaciones del cultivo y notificarlo en una sola fila. En este caso, el nitrógeno total aplicado en libras acre de cultivo debe ser el promedio ponderado calculado de todas las aplicaciones realizadas a las plantaciones de cultivos específicos. Utilice la herramienta vinculada en el informe resumido sobre el INMP y a continuación, para calcular el promedio ponderado de las aplicaciones de nitrógeno fertilizante. Alternativamente, el productor tiene la opción de informar de cada rotación de cultivos por separado en su propia fila. Puede revisar las instrucciones para el informe resumido sobre el INMP y el tutorial de mantenimiento de registros de TNA para obtener información detallada sobre el mantenimiento de registros de fertilizantes, el cálculo de los acres de cultivo, y cómo calcular las aplicaciones de nitrógeno para las aplicaciones de fertilizantes. Tipo de fertilizante. Especifica si el cultivo recibió solo fertilizantes convencionales, solo fertilizantes orgánicos o tanto fertilizantes convencionales como orgánicos, utilizando las opciones del menú desplegable. Duración del cultivo. Seleccione la duración del cultivo en las opciones desplegables. Los cultivos a corto plazo, como la col rizada, el brócoli o la col, deben declararse en el año de referencia en el que se cosecharon finalmente o se destruyeron. Por ejemplo, si un cultivo de col rizada se planta en diciembre de 2023, pero se cosecha en febrero de 2024, ese cultivo de col rizada debe omitirse del informe resumido sobre el INMP del año 2023 y, en su lugar, incluirse en el informe resumido sobre el INMP del año 2024, que debe presentarse antes del 1 de marzo de 2025. En el caso de los cultivos a mediano plazo, como las fresas, indique si el cultivo se ha cosechado ese año, dentro del periodo de referencia, seleccionando IFH. Cosecha a mediano plazo final, si se ha cosechado, o INFH, cosecha a mediano plazo no final, si no se ha cosechado. En el caso de los cultivos a largo plazo, como la uva o el aguacate, indique si el cultivo se ha cosechado ese año, dentro del periodo de referencia, seleccionando la opción LFAH, cultivo a largo plazo, cosecha final o anual, si se ha cosechado, o la opción LNFAH, cultivo a largo plazo, cosecha no final o anual, si no se ha cosechado. Información adicional. Comunique cualquier información adicional sobre el cultivo específico informado. Tenga en cuenta que deben informarse e incluirse todos los cultivos, incluso si no se han cosechado, se han destruido, se han diseminado, se han dejado en el campo o se han eliminado durante el periodo de referencia. En esta sección, las secciones cultivos específicos cultivados durante el periodo de referencia, acres totales de cultivo y tipo de fertilizante se completan automáticamente con la información introducida en la sección anterior, nitrógeno aplicado con fertilizantes convencionales. Informar el total de nitrógeno aplicado a cada cultivo específico cultivado durante el periodo de referencia de fertilizantes orgánicos. Esta información debe ser informada como el total de libras de nitrógeno aplicadas a un acre de cultivo, libras acre de cultivo. Para un cultivo específico cultivado en el rancho durante el periodo de referencia. Los fertilizantes orgánicos deben informarse para todos los cultivos, se hayan cosechado o no. Si un cultivo recibe aplicaciones de fertilizantes de múltiples y diferentes tipos de fertilizantes orgánicos, la cantidad de nitrógeno aplicada de cada fertilizante orgánico puede ser informada en esta sección, uno por uno, en líneas separadas. Para informar de la cantidad de nitrógeno aplicado de múltiples fertilizantes orgánicos a un solo cultivo en líneas separadas, haga clic en el botón Añadir aplicaciones adicionales de fertilizantes, situado a la derecha de la columna. A continuación, informe de la cantidad de nitrógeno en fertilizantes orgánicos aplicados en libras acre de cultivo, la relación CN y la superficie en acres que recibió cada aplicación de fertilizante.
La relación CN del fertilizante orgánico es un campo opcional. Acres que reciben fertilizante orgánico. Informar el número de acres de cultivo que recibieron nitrógeno de cada aplicación de fertilizante orgánico durante el periodo de referencia. Exenciones. Las exenciones son opcionales para los informes. Para obtener más información sobre las exenciones, consulte las instrucciones del informe resumido sobre el INMP. Gestión del riego. Gestión del riego, agua superficial. Informe el volumen estimado de agua de riego vertida a aguas superficiales, como arroyos, riachuelos o lagos, a través de flujos de salida superficiales, incluido el drenaje subterráneo. Informe el volumen total de agua vertida de toda la superficie declarada durante todo el año, como escorrentía superficial o flujo laminar, y o vertida en zanjas, canales, desagües u otros medios de transporte del flujo, incluido el drenaje subterráneo. Informe como porcentaje de agua aplicada a toda la superficie o como porcentaje por acre. Este porcentaje se basa en el volumen total medido de agua utilizada en el rancho e ingresado en la sección anterior, nitrógeno aplicado con agua de riego. Si no se descarga agua de riego a masas de aguas superficiales, introduzca un 0 y seleccione una de las unidades declaradas. Evapotranspiración de los cultivos. Calcule e informe la evapotranspiración de cada cultivo específico cultivado en toda la superficie declarada. Cultivos específicos cultivados durante el periodo de referencia. La columna Cultivos específicos cultivados durante el periodo de referencia se completa automáticamente en tiempo real con la lista de cultivos informados en la sección anterior. Nitrógeno aplicado con fertilizantes convencionales. Evapotranspiración de referencia. La evapotranspiración de referencia, ETO, representa una estimación de la pérdida de agua por transpiración de las plantas y evaporación del agua del suelo, medida en un cultivo de referencia, normalmente césped. Los factores que impulsan la evapotranspiración son la luz solar, el viento, la humedad y la temperatura. En la columna ETO de referencia, indique el valor total de evapotranspiración de referencia basado en cultivos de referencia como pastos o heno, medido en pulgadas. Coeficiente de cultivo, Kc. El coeficiente de cultivo, Kc, es la relación entre la evapotranspiración de los cultivos, o ETC, y la evapotranspiración de referencia, ETO. En la columna coeficiente de cultivo, Kc, indique el coeficiente de cultivo promedio para toda la duración del cultivo. ETC de los cultivos. Una vez que se hayan comunicado tanto la ETO como la Kc de referencia, el formulario calculará automáticamente la evapotranspiración del cultivo o ETC. Cuando se producen varias rotaciones de cultivos del mismo cultivo específico durante el año, el productor tiene la opción de combinar todas las rotaciones de cultivos e informar de ellas en una sola fila. En este caso, el productor debe calcular la evapotranspiración de referencia promedio ponderada de todos los meses en los que se han producido las rotaciones de cultivos. Por el contrario, el productor tiene la opción de informar de cada cultivo por separado en su propia fila. Consulte las instrucciones para el informe resumido sobre el INMP. Para obtener información detallada sobre los datos necesarios, un ejemplo sobre cómo calcular correctamente la evapotranspiración de referencia mensual promedio ponderada, el valor ETC para cada cultivo específico y para solucionar posibles errores. Nitrógeno total eliminado del campo. Indique la cantidad total de nitrógeno eliminada del campo a través de la cosecha, R-HARB. Nitrógeno total eliminado del campo para cada cultivo específico mediante cosecha o secuestro. Indique la cantidad total de nitrógeno eliminada del campo a través de la cosecha, R-HARB. Este campo es obligatorio para los cultivos cosechados durante el año de referencia. También puede informar el nitrógeno total eliminado del campo mediante secuestro, R-SEC, que es opcional. La columna Cultivos específicos cultivados durante el periodo de referencia se completa automáticamente con la lista de cultivos informados en la sección anterior. Nitrógeno aplicado con fertilizantes convencionales. Para los cultivos a mediano y a largo plazo que no se cosecharon durante el año del informe,
deje en blanco las columnas correspondientes a R-Harb y al coeficiente de conversión de cultivos. Asegúrese de que se ha seleccionado NFH, no cosecha final, o NFAH, no cosecha final o anual, en la columna de duración del cultivo en la sección nitrógeno aplicado con fertilizantes convencionales. Coeficiente de conversión de eliminación de nitrógeno de los cultivos. En la columna coeficiente de conversión de eliminación de nitrógeno de los cultivos, seleccione el cultivo y el coeficiente de conversión de eliminación de nitrógeno asociado, tal y como aparece en la selección del menú desplegable. Si no existe un coeficiente de conversión para el cultivo notificado, seleccione otro en el menú desplegable y elija un coeficiente para un cultivo similar, o notifique un coeficiente determinado en función de los protocolos estándar sobre el coeficiente de conversión de eliminación de nitrógeno de los cultivos. También puede obtener el coeficiente de conversión de cultivos en la calculadora MPEP de rendimiento de cultivos a nitrógeno eliminado e introducirlo en la casilla correspondiente. A continuación, encontrará un enlace a esta calculadora. Material de cultivo eliminado, libras acre de cultivo. Informe la cantidad de material que contiene nitrógeno eliminado del campo mediante la cosecha u otros métodos en libras por acre de cultivo, libras acre de cultivo. Consulte las instrucciones del INMP para obtener más información y las unidades de rendimiento de cultivos comunes que contienen el peso neto aproximado en libras de cada unidad envasada en el campo. Por ejemplo, una caja de tomates pesa aproximadamente 60 libras. Consulte el tutorial para el mantenimiento de registros del INMP para obtener más información sobre el material de cultivo eliminado. R-Harb, libras acre de cultivo. La columna R-Harb se calculará automáticamente multiplicando el coeficiente de conversión por el material eliminado en libras por acre de cultivo. Libras acre de cultivo. Estas son las libras de nitrógeno eliminadas al cosechar el cultivo. R-Treat, R-Other y R-Scavenge opcional. Consulte las instrucciones para la presentación de informes resumidos sobre el INMP para obtener información opcional sobre los informes sobre nitrógeno total eliminado mediante tratamiento, OR-Treat, y u otros métodos y tecnologías, OR-Other, y o nitrógeno depurado por los cultivos de cobertura que califican para un crédito calculado, R-Scavenge. Bases para la cantidad de nitrógeno total aplicada. Seleccione todas las opciones que le ayudaron a determinar su base para el total de nitrógeno aplicado. Debe seleccionarse al menos una opción. Esto incluye fuentes de información utilizadas para guiar sus decisiones de aplicación de fertilizantes y conocimientos o datos sobre el nitrógeno absorbido por los cultivos para producir el rendimiento deseado sin sobreaplicar nitrógeno de fertilizante. Explicaciones y comentarios. Explique brevemente si la información comunicada no representa la totalidad del periodo de referencia de 12 meses, si la superficie declarada es diferente de la superficie del rancho, por ejemplo, debido a acres en barbecho, o si alguna sección del informe está incompleta. Certificación. Esta sección certifica que el informe resumido del INMP ha sido revisado y certificado por el operador responsable que figura en el formulario de inscripción de la operación, también conocido como INOI en GeoTracker. Una vez que haya dado fe de ello, seleccione Save and Submit, guardar y enviar. Debería aparecer un cuadro de notificación, el cual indica que el informe se ha enviado correctamente. GeoTracker no permitirá que se guarde o envíe un informe resumido sobre el INMP incompleto. Si un informe resumido sobre el INMP está incompleto y se hace clic en Save and Submit, guardar y enviar, aparecerá en la parte superior del formulario una lista resaltada en amarillo de los campos incompletos y obligatorios. Si esto ocurre, corrija los errores indicados en amarillo en la parte superior de la página y vuelva a enviar el informe resumido sobre el INMP. Gracias por trabajar para proteger la calidad del agua. Puede comunicarse con el personal del programa de tierras irrigadas escribiendo a agnoy@waterboards.ca.gov o llamando al 805
549-3148. Los miembros del programa de terceros pueden ponerse en contacto con Preservation Incorporated escribiendo a support@ccwqp.org o llamando al 831-761-8644.